Este mes, en Revista MOA, Chayanne nos da sus mejores lecciones de amor. ¿Y qué hacer para que tu relación dure? Te decimos cuánto daño le están haciendo los zapatos a tu cuerpo, cómo superar el síndrome del impostor y qué 9 hábitos diarios te van a cambiar la vida. Además, cómo diferenciar entre amor y estoqueo y cómo ser una mujer fregona sin que te tachen de cabrona. MOA Octubre, 112 páginas de salud, paz mental y relaciones sanas. Una revista de Marta de Baile. Por defender a España y a Cataluña. Vamos a poner un poco las cosas en su sitio, a hablar. Y hay que manifestarse lo que hemos estado toda la vida callados. Padre no había ido nunca a una manifestación, ya ha venido hoy aquí. ¡Es España! Creo que estemos como antes. España no se rompe. Assumeixo en presentar-los els resultats del referèndum davant de tots vostès i davant dels nostres... Métanse ya, cuentavientes, al salón de clases. La clase de hoy es con el maestro profesor emérito Gabriel Guerra Castellanos, un gran analista internacional, presidente y director general de Guerra Castellanos y Asociados. Escribe todos los miércoles para El Universal, cónsul de México en Toronto, miembro fundador del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Fue director de Información Internacional de la Presidencia de la República. Pero sobre todas las cosas, lo más importante es que Gabriel es un amigo, un profesor, maestro amigable, que hoy va a venir a explicarnos qué onda con Cataluña y España, los catalanes y el resto de los españoles, porque yo le decía a Gabriel hace un momento, Gabriel, si no entendemos bien la historia, es como si mañana Quintana Roo dijera, ¿sabes qué? Ya pensamos que no queremos ser parte del resto de México, así lo vemos muchos. Uh-huh. Entonces queremos contexto, pero ya, no voy a interrumpir a Gabriel. Me voy a poner en modo alumna, tú también, Rebeca. Si tenemos alguna duda, podemos decir algo. ¿Podemos subir la mano e interrumpirte? Sin subir la mano, por favor. Y mil gracias, Marta, Rebeca, qué gusto estar aquí con ustedes. Y un saludo a todos tus muchos cuentavientes. Venga, resulta ser. Pues mira, había una vez, no, mira, creo que a lo mejor para tratar de entender, porque este es un asunto en el que hay muchos lados de la historia. En el fondo todo mundo tiene un poco de razón y todo mundo tiene un mucho de sin razón. Y platicando el otro día con amigos, buscábamos algún paralelo en México. No lo hay. Sí. Alguien me decía, no, bueno, Yucatán, que se quiso en algún momento proclamar república. El caso de Yucatán fue una cosa armada, orquestada, impulsada por la así llamada casta divina, que se oponía a las reformas del centro que abolían la esclavitud primero y que después daban ciertas libertades a los campesinos y a los indígenas. Y por eso hubo 2 intentos bastante fallidos, pero que eran intentos de la aristocracia, o de lo que quería hacer la aristocracia yucateca. Sí. Nunca fue un movimiento independentista serio o sólido, aunque a mis paisanos yucatecos, los tengo yucatecos y chiapanecos para que nadie se me ofenda, todavía pues les endilgan el tema de la hermana república. Tampoco hay ningún paralelismo con perdónenme los norteños, la payasada de estos, de los estados del norte que dicen, ay, pues sí, nosotros también nos queremos. No, a ver, yo creo que Yugoslavia, la URSS. Mira, el que más me viene a la mente, yo viví hace muchos años, Marta, Rebeca, en la Unión Soviética, cuando todavía era Unión Soviética, me tocó viajar, me tocó ver los primeros ánimos independentistas de las repúblicas y ver cómo estaban tratando de afirmarse. Esa fue una historia diferente porque eran repúblicas que sí existían como países y que fueron invadidas, conquistadas, subyugadas. Bueno, Cataluña es un caso un poco único porque es una región de España que tiene 1000 años de historia propia, idioma propio, cultura propia. No es un invento súbito, no es una ocurrencia, y siempre ha tenido Cataluña una serie de características diferente al resto de España. Muy diferentes al resto de España, pero han logrado razonablemente convivir y coexistir. La verdad es que a Cataluña le tocó, y no me quiero poner muy profundo en la clase de historia, pero todo el mundo puede rascarle tantito en internet y encontrarlo, pero desde la fundación de España, a Cataluña le toca estar siempre
en una mezcla de malos arreglos políticos o de malos matrimonios, porque se acuerdan que en esas épocas los imperios se expandían por guerra o por matrimonio. Ya nunca sabes qué es peor, si una guerra o un matrimonio, en términos de impacto, ¿no? Y de ferocidad. Pero a Cataluña le tocó siempre asociarse con el que perdía o que se casaran con el que al final del día los dominaba y los controlaba. Y el momento tal vez clave, si queremos entender lo que está pasando ahorita, para no irnos tan lejos, porque ya Rebeca me está viendo con una cara por Dios, acércate un poquito al siglo XXI, es en la Guerra Civil Española, el siglo pasado. Cataluña y Barcelona son los grandes defensores, los grandes bastiones de la República Española ante el levantamiento, la insurrección armada de Francisco Franco, que fue para todos efectos prácticos un golpe militar, un golpe muy cruento, muy sangriento, mal llamado guerra civil, pero bueno, que costó centenares de miles de vidas, que generó después una represión y una expulsión masiva de refugiados. En México recibimos, mucha gente tal vez no tenga el dato, no lo recuerde, Lázaro Cárdenas recibió a 40,000 refugiados republicanos españoles, que son además de las grandes y mejores migraciones que ha recibido México, en términos de aporte cultural, humanista, en fin. Claro. Bueno, y Francisco Franco nunca les perdona que hayan sido esos acérrimos defensores de la República y de la legalidad, y militarmente también el último punto en caer. O sea, de hecho, cuando cae Barcelona es cuando se desmorona finalmente la República. Franco, a lo largo de su dictadura, que tuvo muchas cosas terribles y que para su fortuna en el juicio histórico quedaron opacadas por los horrores de la Segunda Guerra Mundial y del nazismo y del estalinismo, pero entre otras cosas decidió castigar especialmente a Cataluña, prohibir el uso del idioma, limitar muchísimo las libertades. Nunca fue a Cataluña Franco, nunca visitó Cataluña, y pues obviamente en materia de política económica, de muchas cosas, la mantuvo completamente alejada y segregada. Llega la democracia, de nuevo, Cataluña se asume parte de la nueva nación, se restablece la monarquía y se le amplían constitucionalmente una serie de derechos que España, la verdad, ha sido un ejemplo en ese sentido, en todo el manejo de las autonomías, pero hace unos años... O sea, esto fue el 78 cuando le dan estos derechos. Comienza, en 2006 les dicen, adivinen qué. Va para atrás. Va para atrás. Entonces... Porque, perdón, es importante aclarar una cosa. Ellos en Cataluña hablan catalán, que es como una combinación entre español, francés, y portugués, ¿no? Portugués y ellos te dirían que en el fondo, con el gran orgullo que tienen los catalanes, te dirían que no, que el francés y el español probablemente se parezcan al catalán, ¿no? Y no viceversa. Pero es un país terriblemente orgulloso, es un país, una región. Y cuando digo un país me refiero a que es una zona de España, así los refieren, son las regiones autónomas, que tiene una vida propia, que es enormemente próspero, que es muy rico. Esto es importante. El 18.8% del Producto Interno Bruto de España es generado por Cataluña. Entonces los catalanes sienten que ellos generan un valor impresionante al país y que de regreso España les da muy poco. Reciben menos. Exacto. Pero mira, con todo lo bueno que yo tengo que decir de Cataluña y de los catalanes, también creo que vale la pena entender dos cosas. La tendencia del mundo en los últimos 80 años, pero particularmente en los últimos 40, si nos olvidamos de Trump por un momento, es hacia la integración. Cada vez más partes del mundo están buscando quitar murallas, quitar fronteras, quitar límites. Europa ha sido un ejemplo. España ha sido un ejemplo en su respeto a las autonomías. Entonces, una pretensión independentista en el siglo XXI, por muy próspera que sea Cataluña, no hace sentido. Primero porque la sacaría la Unión Europea. Y en el momento que te sales de la Unión Europea, pierdes. A los catalanes independentistas se les olvida una cosa. Cataluña sí aporta mucho más de lo que recibe de España,
Pero España toda, incluida Cataluña, recibe mucho más de la Unión Europea de lo que aporta. Claro. Y no se puede entender el avance y el progreso español y el boom español con toda la crisis reciente sin la Unión Europea. Y los cálculos son de transferencias verdaderamente impactantes en números reales. Bueno, entonces salirte de eso implica renunciar a muchas cosas, que eso nadie hace esa cuenta, así como si le va a costar a Gran Bretaña, imaginémonos a una región que además no es país, que perdería el euro, que perdería las fronteras libres, que además, pues bueno, aportas más, aportas menos, pues así funcionan los países, ¿no? O sea, en México hay quien, bueno, por lo menos en México debería haber quienes ganan más y pagan más impuestos. Claro. No necesariamente siempre es el caso. Sí. Pero bueno, pero la idea de un país es que es una colectividad en que unos ponen más para emparejar al resto y para que sea eso una nación. Entonces, el argumento independentista es, yo creo que un poco del siglo XIX-XX, es además un argumento falso. ¿En qué sentido? No hay una mayoría amplia de habitantes en Cataluña que se haya expresado a favor de la independencia. 2 referendos, el reciente y uno hace unos pocos años, en los que sale a votar en uno el 40% y en otro el 45% de la población. Sí, mayoritariamente por la independencia, pero no logran ni siquiera que la mitad de la gente vaya a votar. Okay. Eso, olvidémonos de legalismos. Para mí, un referendo en el que no participa más de la mitad de la población me parece automáticamente eliminado. O sea, no es representativo. Claro, votaron el 90% de los que fueron a votar, pero todos los demás no. Hay mucha gente en Cataluña, catalanes y españoles del resto de España, residentes ahí, extranjeros, que dicen, no, a ver, yo vivo en España, yo soy español y yo no quiero que esto se separe, y ellos tienen el mismo derecho que los demás. Ni siquiera una encuesta, Marta, reciente, encargada por el gobierno catalán, que busca la independencia, el resultado de la encuesta ordenado por la Generalitat fue 41% a favor de la independencia, 51% en contra. Okay. Encargado por ellos, ¿eh? O sea, claro. Es como si una encuesta del PAN dijera que Ricardo Anaya no es popular dentro del PAN. Bueno, eso sí podría suceder. Sí, claro. Oye, pero eso es bien interesante, porque cuando hemos visto las noticias que dice el 90% de los votantes apoyan la decisión de independizarnos de España, son 7.5 millones de habitantes en Cataluña y salieron a votar 2.2, nada más. De los 2.2 que salieron a votar, el 90% votó a favor. Entonces, básicamente tenemos que el 30 y pocos %, digamos, seamos generosos en nuestro redondeo, la tercera parte de los habitantes en edad de votar de Cataluña apoyan la independencia. Claro, pero ahora, tomando en cuenta que, digamos que la primera gran consecuencia de la independencia de Cataluña sería la salida de la Comunidad Europea, ¿cuáles son los argumentos como sociales, económicos, para querer independizarte y no han sopesado? Porque el único país que ha apoyado a Cataluña resulta ser que es Venezuela. Pero ellos no han sopesado el hecho de las consecuencias que esa decisión pudiera dar. Lo que yo creo que pasa, Marta, es que los argumentos son completamente emocionales. Son nuestro orgullo, nuestra historia, nuestra cultura, nuestro idioma, por un lado. Por otro lado, sí hay una larga historia de agravios, de represiones, de malos tratos, de desprecios entre Madrid y Barcelona, entiéndase, entre el centro y la región de Cataluña. Y no solo es la rivalidad deportiva, que es, por supuesto, famosa, hombre, pero también, pues, lo que relatábamos de Franco, y también esta sensación, y esto es lo que tal vez algunos no han visto. Cuando llega la Guardia Civil a irrumpir en el referendo, un referendo, sí, que iba en contra de la Constitución, que era ilegal, pero que al final del día era un ejercicio pacífico de voto,
Y las escenas que vimos de represión, brutales, de violencia, bueno, primero dices, a ver, esto está sucediendo en un país europeo en el siglo XXI. O sea, es, bueno, sí. Número uno. Número dos, es un tema de sentido común. A ver, ¿es ilegal? ¿Es anticonstitucional? Sí. ¿Es vinculante? No. ¿Qué haces? Un poco, pensemos, a ver, un padre o madre de familia tiene un hijo adolescente que decide rebelarse haciendo alguna bobada o tontera que no pone en peligro su vida, que no... ¿Qué haces? ¿Lo encierras? ¿Le das 8 nalgadas y lo guardas en su cuarto bajo llave durante una semana? ¿O lo dejas que haga su travesura y después le dices, a ver, mira, sí, ya sé que te fuiste a inscribir a un colegio de monjas si es un niño, o a un colegio de monjes si es una niña, o lo que sea. No valió. Pero ya lo hiciste, ya tuviste tu gusto, ya tuviste lo que yo llamo uno de los derechos humanos fundamentales, el sagrado derecho al pataleo. Que se expresen. Oye, se están expresando en las urnas, no estaban tomando las plazas, no estaban... En absoluto. Sí. Bueno, fue violencia innecesaria. El discurso del presidente del gobierno esa noche, que es un discurso verdaderamente de colección. O sea, yo sentía que estaba yo viendo una escena de 1984 de la película o de la novela de Orwell, en donde todo el mundo hablaba en lenguaje cifrado, que dice, no hubo referéndum. Pues, ¿cómo que no hubo referéndum? 12 y pico de millones de gente son muchas gentes que salieron a votar. ¿No tiene validez? Sí, pero sí hubo. Es legal, bueno, es ilegal. Pero y después el rey, que se tarda una eternidad en salir, y cuando sale, básicamente declara a los catalanes independentistas traidores a la patria. Y defiende las acciones de la policía. Ni siquiera, fíjate, ni siquiera alude al hecho de la violencia policíaca, a los excesos que son claros y que ahí están para ver, pero tampoco les hace ni siquiera un guiño. Es decir, no le dicen al hijo adolescente, ok, ya hiciste lo que hiciste, qué mal, caray, pero vente, ándale, o sea, finalmente esta es tu casa, bienvenido. No hay ni siquiera ese coqueteo. Y yo no pude dejar de acordarme cuando en 83 hay un intento de golpe de Estado en España, encabezado por militares, imagínense, todavía franquistas o profranquistas. Uno de los personajes clave para la defensa de la democracia es el rey Juan Carlos, que después tan triste final tuvo su reinado por los escándalos y por su afición por la cacería de elefantes y por los escándalos de la hija, de las mujeres y por, bueno... Y el yerno. Pero fue un hombre que en un momento determinante de España tuvo el valor y el arrojo de defender a la democracia, y gracias a quien fracasó el golpe. Y yo decía, híjole, qué grandes le quedaron los zapatos de su padre al rey Felipe, porque esta era una oportunidad para ser conciliador, para ser incluyente. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Tenemos que súbitamente el hijo adolescente rebelde que hizo una pataleta y aventó todo, aparece como el Maduro y dice, me gané el derecho a la democracia, pero no la voy a promulgar porque quiero dialogar. Y entonces ahora resulta que los que se niegan al diálogo son los del gobierno central en Madrid. Entonces es de verdad una O sea, Madrid lo ha manejado muy mal. O sea, el gobierno español todo el mundo lo ha manejado muy mal. O sea, muy mal Cataluña, pero muy mal manejado. Mira, la aspiración de Cataluña es loable, pero irreal. Es una fantasía en el mundo moderno. Pero bueno, pues al final, pues cada quien sus fantasías. Claro. La reacción del gobierno y de la Guardia Civil es completamente desproporcionada. La reacción del rey es de un viejito de 85 años, rígido, pero pues nada más que el rey no es un viejito de 85 años, esperaríamos o esperábamos otras cosas de él.
Y al final hoy estamos en el peor de los mundos porque todo el mundo está enojado. Cada quien está además el clima es de absoluta falta de concordia. Hoy hay escenas muy desagradables de festejos, hoy es llamémoslo como queramos, el día del encuentro entre dos mundos, el Día Nacional de España, el 12 de octubre, pues el día en que se conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América, para no entrar en disputas ideológicas. Y en lugar de ver una España mínimamente unida en torno a un proyecto nacional incluyente, vemos a una España profundamente dividida, profundamente enojada, a una Cataluña agraviada, porque además muchos catalanes que no hubieran jamás votado por la independencia, después de la represión policíaca, se sintieron profundamente lastimados, ofendidos, heridos, porque pensemos por un momento en México una cosa así. O sea, imaginemos el plantón de Andrés Manuel López Obrador en Reforma en 2006 y que la policía hubiera irrumpido así. Se incendia el país. Sí, claro. Entonces, realmente creo que aquí sí, como en tantas otras cosas, aplican los clásicos. Y aquí me viene a la mente, por supuesto, Juan Gabriel. ¿Qué necesidad de llevar las cosas a este extremo? ¿No? Pero qué necesidad. Muy bien. Bueno, pues sí, ya claro, tienen el bárbaro, contexto Gabriel, para que la próxima vez que vean la nota en la televisión, entiendan de dónde viene. De hecho, gracias a Isaura, que nos escribe: Gabriel, yo vivo en Cataluña y estoy totalmente de acuerdo. No todo el mundo quiere independizarse y lo que sí es que no entiende lo que implica económicamente esa separación. Efectivamente no entiende, pero suena muy romántico. Pero a ver, y un saludo a Isaura. A ver, tampoco Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, entiende lo que implica acabar con el Tratado de Libre Comercio o salirse de la UNESCO, como agarrarse hoy, el norcoreano, o pelearse a gritos e insultos con el norcoreano. Entonces, bueno, sucede hasta en las mejores familias, Isaura. Lamentablemente sí hay una pequeña corriente. Está presente en Londres con los Boris Johnsons y con está presente en Estados Unidos con este nativismo de Trump, pero que no solo es de él, ¿no? O sea, al final del día el 35% de la población votó por él y lo respalda. En las encuestas está en Cataluña, está en todos estos intentos por encerrarse o por aislarse del mundo. Y el problema es que es tan atractivo el discurso porque es muy simplista. Esto va a resolver todos nuestros problemas. La culpa es del mundo. El mundo nos ha hecho pobres, el mundo nos ha hecho poco competitivos. Y entonces con ese discurso simple, pues culpa a tus vecinos en lugar de preocuparte porque tienes una fuga de agua y una peste de insectos en tu casa, échale la culpa a los vecinos. Claro. Y di que ellos son los que te inundan y los que son sus. Entonces, bueno, creo que es parte del problema. Todos los miércoles escribe Gabriel en el periódico El Universal. Bueno, es un gran analista internacional, presidente y director general de Guerra Castellanos y Asociados. Lo pueden seguir en Twitter en @GabrielGuerraC. Y como siempre, un placer tenerte aquí. Yo insisto, Gabriel, que eres un gran explicador. O sea, la Ibero, la Náhuac, la UNAM, la UAM, el ITAM, el Poli, te necesita. No digas el TEC porque como que se tambalean luego ahí las cosas. Sí, el TEC. Sí. No sé si quiero te ir debes ahí. a mucha gente, Gabriel. No, mil gracias, Marta. Eres muy generosa, eres muy amable. Yo agradezco mucho estos espacios. Tengo mucho intercambio con la gente en redes. Muy bien, sí. Y trato de contestar siempre que puedo. Y no tengo tiempo y no voy a dar clases. Pero me encantaría, pero en este momento de la vida... no me da la vida. Tengo mi empresa de consultoría, afortunadamente me tiene muy ocupado y me da para vivir y para poder hacer estas cosas como ahorita, que son un gusto, un placer, y que me alimentan la mente y el intelecto. Maravilloso. Gracias por explicar. Muchas gracias. Un placer tenerte acá. Son las 12:57 de la tarde en W Radio. No se vayan, viene Fer Tapia con todo el equipo de WW. Mucho más que escuchar y aprender el resto de la tarde en W Radio. Nosotros estamos de regreso mañana en punto de las 10. Adiós. Adiós. Baile.
ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración. Los especialistas, los playlists, los matamestas y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play.